Muchos dicen, ¿por qué no te pasas con nosotros? Nosotros estudiamos la Biblia, no tomamos, no fumamos, nos reunimos seguido para leer la palabra de Dios, hay cursos bíblicos. Según ellos, todo está en la Biblia. En la Biblia se encuentra la salvación. Así que cada uno puede predicar la palabra de Dios, cada uno puede fundar su grupo, su iglesia y predicar la Biblia y encuentra la salvación. Esto no es cierto. Jesús, para que la salvación llegara a todo el mundo, no escribió ninguna Biblia. Si nosotros le preguntamos a un hermano separado, a ver hermano, cuando Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen mi evangelio a toda criatura, Marcos 16:15, mi evangelio, ¿qué cosa era? Ellos contestarán, mi evangelio, la Biblia, como si Jesús hubiera repartido Biblias entre sus discípulos y hubiera dicho a todos, hermanos, aquí está la palabra de Dios. Ustedes lean este libro y encontrarán la salvación. Lean este libro y cada quien funde su grupo, su iglesia. Cada quien haga lo que quiera. Lo importante es que tenga la Biblia, aquí está todo. Este concepto es equivocado. Cuando Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen mi evangelio a toda criatura, lo que dijo es esto. Yo soy el evangelio de Dios. Vayan, hablen de mí, háganme presente a todo el mundo. Y para que esto fuera posible, Jesús fundó la iglesia. Para que la salvación llegara a todo el mundo, Jesús no escribió ninguna Biblia, ningún libro, no escribió nada, sino que fundó una iglesia. A esta iglesia le dio el encargo de llevar el evangelio a todo el mundo. El evangelio es Cristo. Cristo es el evangelio de Dios. Cristo es la buena noticia de Dios. Cristo es el único Salvador, el único Señor. Los que escucharán la palabra de Dios predicada por su iglesia, estos se entregarán a Cristo, estos encontrarán la salvación dentro de la iglesia. Jesús dio los poderes de predicar, de celebrar la cena del Señor, de dar el perdón de los pecados, de guiar al pueblo de Dios a los apóstoles. Una iglesia organizada bajo la guía de los apóstoles y Pedro. Y los apóstoles fueron a predicar, no a escribir, a predicar. ¿Cómo se llamó esta predicación? ¿Cómo se llamó desde un principio este evangelio que los apóstoles predicaron? Se llamó tradición. Tradición no quiere decir costumbres, no, es el evangelio que Jesús transmitió, enseñó, entregó a los apóstoles y los apóstoles recibieron y transmitieron. Primera carta de San Pablo a los Corintios capítulo 15, versículo 3. Lo que yo he recibido, yo lo he transmitido a ustedes. Esta es la tradición. Pablo recibe y transmite. Segunda carta de San Pablo a Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que yo enseñé a ti en presencia de muchos testigos, tú enséñalo a otros que merecen confianza. Y estos enseñen a los demás. Esta es la tradición. Esto hicieron los apóstoles. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Guarden las tradiciones, dice San Pablo, que han recibido de nosotros de viva voz o por escrito. Al principio era pura tradición hablada, oral, y después algo se escribió. Pasaron los años y algunos escritos que presentaban el Evangelio de Cristo, escritos tradicionales de la tradición, fueron considerados sagrados. Pero ¿quiénes fueron los que consideraron sagrados estos escritos? Precisamente las comunidades cristianas. Y por fin, el año 397, en el concilio de Hipona y de Cartago, los obispos hicieron la lista de estos libros considerados como sagrados. Así que, primero está la iglesia. Jesús funda la iglesia. A esta iglesia Jesús entrega su evangelio, su mensaje de salvación. El evangelio es Cristo mismo que los apóstoles predican. Después, este evangelio se predica y se llama tradición. ¿Por qué? Porque se recibe y se transmite. Y después viene
la Biblia que es el libro de la Iglesia. Son los obispos católicos que reúnen estos libros para hacer la Biblia. Dicen ellos, pero lo dice la misma Biblia. Bueno, a mí que me dice que este libro está inspirado por Dios. La misma Biblia. No, porque en aquel tiempo había muchos libros que se consideraban inspirados por Dios. Por ejemplo, Evangelio de San Pedro, Evangelio de Santo Tomás, Evangelio de los Hebreos, Apocalipsis, muchos libros. Fueron los obispos católicos que entre tantos libros escogieron algunos para hacer la lista de los libros sagrados para la Iglesia. Y así surgió el Nuevo Testamento. Y lo mismo hicieron también con el Antiguo Testamento, porque todavía no existía la lista. Así que primero está la Iglesia. Jesús encargó la salvación a la Iglesia organizada bajo la guía de los apóstoles. Y de Pedro, Jesús entregó el Evangelio y los medios de salvación, los sacramentos, bautizar, repetir la cena del Señor, dar el perdón de los pecados, dar el Espíritu Santo, todo esto en la Iglesia que Cristo ha fundado. ¿Y después qué sucede? Lo que estamos viendo ahora, que cualquier persona toma la Biblia y empieza a predicar. Hace 15 días era un borrachín, hoy se convirtió a Cristo. Toma la Biblia, predica, bautiza, casa, descasa, un desastre. Cada quien funda su changarrito. Como uno que aprende a tocar y funda su conjunto, organiza su conjunto, así también respecto a la palabra de Dios. Cada uno que aprende algo de Biblia, pensando que en la Biblia está la salvación, empieza a predicar y enseña lo que se le ocurre. Para nosotros el problema hoy en día es el siguiente. ¿Cuál es aquella única iglesia que Jesús fundó? Yo quiero estar dentro de esta iglesia. En esta iglesia está la salvación. En esta iglesia están los medios de salvación. Nada de que ven con nosotros que se siente bonito, ven con nosotros que se estudia la Biblia. Bueno, ¿y a ustedes quién enseñó la Biblia? ¿Y ustedes cómo interpretan la Biblia? Hay tantos grupos diferentes y todos con la Biblia en la mano. No basta la Biblia. La salvación está dentro de la iglesia que Cristo fundó, aquella iglesia que predicó la palabra de Dios, aquella iglesia que hizo